Muchos saludos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este podcast La Opinión Hoy. Mi nombre es Ricardo López Juárez y aquí comenzamos con este lunes. Brianna Kupfer, una estudiante de UCLA, se encontraba trabajando el 13 de enero en una mueblería del acomodado barrio de Hampton Park. En un momento se quedó sola en el local con un presunto cliente que le causó un poco de nervios, según se supo por un mensaje de texto que le envió a una amiga. Kupfer fue encontrada más tarde sin vida, bañada en sangre, tras haber sufrido 26 puñaladas del individuo que días después sería capturado y que tenía una historia criminal. La mujer tenía 24 años. Alrededor de la misma fecha en Houston, la joven Diamond Álvarez, de 15 años, salió a caminar con su perro en un barrio del suroeste de esa ciudad de Texas. Se escucharon balazos, el perro regresó a la puerta de la casa, pero Diamond no. Fue encontrada desangrándose tras recibir 22 balazos de su exnovio. Este tipo de historias se han vuelto tristemente comunes en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, sobre todo en las grandes ciudades. De acuerdo con un estudio semestral del Consejo de Justicia Criminal, las tasas de homicidio en 23 ciudades del país siguen siendo de un casi 40% por encima de las tasas antes de la pandemia. A principios de 2020, las tasas de asesinatos se habían mantenido a la baja en una tendencia positiva de décadas, pero luego vino el COVID-19 y con el paso de los meses las cosas fueron poniéndose muy feas. La gente está viviendo en un ambiente que no deberían tener que aguantar, dijo Lisa Mónaco, fiscal general adjunta del país, tras una visita de trabajo a Filadelfia en julio. Y para comentar si el crimen está desatado en el país, le doy la más cordial bienvenida a dos de nuestros reporteros de La Opinión. En Los Ángeles, Araceli Martínez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Y en Houston, Texas, Gustavo Rangel. Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Un saludo para toda la audiencia de La Opinión. ¿Está el crimen fuera de control o cómo se siente en las ciudades en las que ustedes viven y trabajan? Araceli, comenzamos contigo. Se siente en el miedo que hay, en la preocupación de la gente. Como bien mencionaste, solamente uno de los casos como más fuertes que tuvo mayor trascendencia a nivel nacional, el de esta estudiante que fue asesinada en una tienda donde trabajaba. Pero esto es una constante y una muestra de la preocupación que hay, nos las dio un sondeo que hizo el Instituto de Políticas Públicas de California, que dio a conocer que el 41% de los angelinos dijeron que su mayor preocupación este año es el incremento del crimen, precisamente. Entonces, eso nos da una idea de que es una de las mayores inquietudes que tiene. Y nada más para ponerlo en contexto, en la primera mitad del año, el número de homicidios en Los Ángeles fue un número récord, el más alto de una década, con 181 víctimas de asesinatos. Obviamente todo esto está vinculado a la pandemia, que ha sido lo que aumentó las desigualdades sociales, tuvo un gran impacto en la economía, en la sociedad y hasta en el bienestar emocional de todos, pero hay una relación muy fuerte, Ricardo, entre la pandemia y el aumento del crimen. Gustavo, ¿qué nos dices al respecto? Se puede decir que en Houston hay crimen de todos sabores y colores y hasta pareciera que cada semana como que existe una fórmula en los noticieros locales a la que se le enchufa el tipo de crimen como que para quedar bien con todos los departamentos. Y te puedo decir de que constantemente en los noticieros vemos videos, ¿no?, de asaltos armados en gasolineras. Los casos de violencia doméstica acá se han disparado de una manera preocupante, al grado de que el alcalde, la juez del condado han tomado cartas en el asunto, buscando maneras, programas para asistir víctimas de la violencia doméstica, que ha sido en realidad uno de los tipos de crímenes que se ha disparado aquí en Houston, quizás relacionado un poco, como mencionaba Araceli, quizás un poco con la situación de la pandemia. También aquí se han disparado los casos de violencia a niños. Araceli, ¿cuál ha sido el caso o los casos que más te han, impactado? Justamente hace unos días leí que un vendedor de frutas en Los Ángeles había sido vilmente asesinado de un balazo, pero estos son casos muy comunes. ¿Cuál caso nos cuentas que haya sido especialmente impactante y por qué? Recuerdo el caso del señor José Leandro Jr., es un joven de 31 años que lo balearon al salir de la tienda de la esquina de su casa
cuando fue a comprar unos víveres que le hacían falta y 2 días después murió en el hospital. Desafortunadamente, muchos también de las personas sin hogar han sido víctimas del crimen, pero también ellos han sido los victimarios, han sido los agresores, porque muchos de ellos pues tienen enfermedades mentales y no están recibiendo los tratamientos. Uno de los casos que más también me impactó fue el de una enfermera que acababa de salir de su trabajo o iba a su trabajo en el Hospital General de Los Ángeles. En la parada del camión la atacó una persona desamparada y murió. Estas muertes sin sentido, sin justificación, son las más tristes y las que más nos afectan como reporteros y a la comunidad entera. Y acabas de mencionar un ingrediente adicional en el caso del sur de California, que es la gente en las calles, la gente sin hogar, que se ha puesto cada vez más peligroso y tenso en las calles. Gustavo, en tu caso, cuéntanos también alguna de esas experiencias que te haya impactado, y entiendo que en Houston hay muchos problemas por ira al volante, que se ha vuelto en un enorme problema. Así es, Ricardo. Hace apenas una semana, un video que publicamos en La Opinión muestra un momento donde hay un enfrentamiento. Se baja un hombre de una camioneta y la pasajera que venía con él se baja armada y le dispara, ¿no? Le dispara y todo quedó captado en video. Dispara a corta distancia por la ventana trasera. Afortunadamente no impactó al conductor del todo, sí lo alcanzó a herir, pero afortunadamente sobrevivió la persona, y mientras que se va alejando el carro vuelve a disparar la mujer y queda todo captado en el video. En el vehículo viajaba un niño de 2 años. En esa ocasión eso pudo haber sido una peor tragedia, pero han sido ya muchos casos los que hemos visto de casos de ira al volante que han terminado cobrando la vida de alguna persona. Es una situación muy preocupante aquí en Houston. Y también otro crimen aquí que está totalmente fuera de control, Ricardo: los robos de convertidores catalíticos, que se convierte en una situación no solamente por el objeto que se está robando, sino que se dan confrontamientos. A veces encuentran a los ladrones en el acto y obviamente viene este enfrentamiento. Uno de esos enfrentamientos terminó cobrando la vida de un policía aquí en Houston que estaba fuera de servicio, que sorprendió a los ladrones robándose el convertidor, y lo mataron. Pero paso ahora al tema de la proliferación de armas de fuego, que es un aspecto alarmante. Lo es porque las pistolas matan, pero también porque son las herramientas de otros crímenes violentos. Aquí les tiro un dato. En 2020 fueron recuperadas a nivel nacional 87,000 armas de fuego que habían sido compradas legalmente menos de un año antes. O sea, se adquiere el arma y en poco tiempo el arma es usada en un crimen violento. ¿Qué piensas, Araceli, sobre el factor de las armas en toda esta ola de crimen desatado en los últimos años? Indudablemente no es el único factor, pero las propias autoridades nos han dado a conocer que es un factor de mucho peso y que el aumento de los homicidios, muchos están relacionados con la violencia armada. Y también tenemos que a partir de la pandemia hay una relación muy fuerte, porque a partir de la pandemia las ventas de armas han aumentado. Así que los tiroteos han aumentado también como consecuencia. En Los Ángeles los tiroteos desde 2020 han aumentado 69%. Así que eso nos da una idea de que las armas pues han sido un factor muy fuerte en el aumento de los homicidios. Y no sé si recuerdes, pero la semana pasada publicamos que en Burbank, una ciudad que es parte del condado de Los Ángeles, establecieron una moratoria de 45 días contra nuevas tiendas de armas de fuego, porque esta ciudad de Burbank pues tiene una alta concentración de estos negocios de ventas de armas y municiones. Es una ciudad que de 17 millas cuadradas con una población de 100,000 residentes, pero tiene 14 tiendas de armas, y los vecinos y los padres de familia llevaron a cabo protestas porque las tiendas de armas están muy cerca de las escuelas. Así que sí, definitivamente el aumento de las armas ha sido un factor muy importante en el aumento de los homicidios. Y bueno, hay una preocupación verdadera entre vecinos y padres de familia, padres con niños, después de las tragedias que hemos visto en el país, y pues están pidiendo a las autoridades que hagan algo. Gustavo, cambio un poquito aquí la mira, porque pues uno de los temas también es la forma en la que se politiza el tema del crimen violento. Voy a dar una referencia de otra ciudad, que es Nueva York. Obviamente es una de las ciudades en las que tenemos nosotros más interés porque hay tantos hispanos, y hubo en Nueva York 639 tiroteos en los primeros 6 meses de este año.
casi el doble del mismo periodo de 2019, o sea, antes de la pandemia. Cuando vino el nuevo alcalde, casi no había notas publicadas en los medios sobre crimen. Había un promedio de 132 al mes cuando Bill de Blasio era el alcalde. Cuando vino este señor Adams, el promedio mensual ha subido a 800 artículos publicados en cualquier tipo de medios de comunicación mensuales sobre el crimen. Y te pregunto, ¿cómo el crimen se ha vuelto también una herramienta política? No sé cómo se iba en Houston o cómo percibes este aspecto en todo el país. Claro que eso es un tema y todo mundo que está postulado a algún cargo en el gobierno habla de que tiene la varita mágica, pero en realidad no hemos visto un concreto plan. Tenemos los problemas muy encima y los vemos reflejados en los noticieros donde gente está falleciendo, pues insisto, por la situación de lo que de salir libre bajo fianza a pesar de estar acusado de un crimen serio, ya sea asesinato, robo agravado. Los criminales salen a la calle después de haber cometido sus crímenes a la espera de su día en corte. Ese es un grave problema que tenemos aquí. El acceso a las armas acá en Texas, ustedes saben, acá no se requiere un permiso, así que vemos esta violencia entre jóvenes entre 13 y 20 años que se están matando en las calles y tú dices, ¿cómo es posible que estos jóvenes tienen acceso a una arma, ¿no? Han sido muy huecas las respuestas de las personas que están en el poder, que pueden hacer el cambio a este grave problema. Quiero subrayar que aunque digamos que los sectores más conservadores o de ciudades o estados en lugares más republicanos han de alguna forma acusado a los demócratas o a los liberales de que por sus políticas en contra de la policía el crimen se ha desatado, los números de crimen han sido prácticamente idénticos en ambos lados. Pero esto me lleva a la pregunta final para ustedes. ¿Cómo está el tema policíaco? ¿Se necesita más policía? ¿Se necesita más mano dura? ¿Cuál es la ecuación? No es fácil, me parece que es un tema muy complejo. En el caso de California y específicamente en Los Ángeles, ¿cómo lo ves, Araceli? Fíjate que yo coincido mucho con una respuesta que dio el jefe de la policía de Los Ángeles al decir que el jefe Michelle Moore, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, él habló de que se necesita una respuesta balanceada, ¿no? Que sí tenemos que hacer responsables a quienes cometen crímenes, a quienes le quitan la vida a alguien, a quienes roban carros, a quienes andan locos en la calle, lo que llamamos furia al volante, a los que participan en carreras ilegales, a los que cometen violencia doméstica, pero también tenemos que buscar una manera de que estas personas no se conviertan en ofensores, pues que se estén reciclando, ¿no? Sino encontrar el balance para darles también rehabilitación y que cuando salgan libres, pues no vuelvan a cometer otra vez un crimen. Pero es encontrar ese balance, es ahí donde está el reto para las autoridades policíacas y las autoridades de las ciudades de este país, y no es fácil. Definitivamente que no, Gustavo. Aquí en el condado Harris existe una relación algo espinosa entre la policía y los fiscales del condado. Porque los policías dicen, bueno, nosotros vamos, los arrestamos, los metemos a la cárcel y a los 3 días ya están en la calle. Entonces, como que existe esa desconexión entre la policía y los fiscales del condado y este lento proceso para procesar a los criminales. Aquí en Houston es un problema, en realidad es una situación muy preocupante ver que un criminal que estaba esperando no ser procesado para un asesinato mató a una madre de una familia robándole una bolsa en menos de un mes que estuvo fuera en la calle. Y ver este tipo de casos impacta mucho a la comunidad y claro que crea un cierto coraje a lo que es el sistema de la justicia. Aquí en Houston creo que ese es el problema que se tiene que atender primordialmente, ¿no? De procesar a estos criminales de la manera correcta y no soltarlos a la sociedad cuando obviamente siguen siendo todavía un grave peligro. Todavía tenemos un camino muy largo. El camino es largo, Gustavo, es largo en todo el país. Quiero agradecerle mucho a nuestros comentaristas, nuestros invitados de hoy, Araceli Martínez Ortega, reportera de La Opinión en Los Ángeles, y Gustavo Rangel, nuestro corresponsal en Texas. Un análisis del Centro Brennan de Justicia dice que aunque las tasas de crimen violento son graves, a nivel nacional las cifras no han sido tan altas como las de principios de los años 90, cuando, por ejemplo, se registraron casi 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes en el país, comparados con los 6.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2020. Para todos quienes han sido tocados por el crimen violento y sin sentido, nuestro pésame y oraciones.
Muchas gracias por su atención. Esto fue La Opinión Hoy. Le invito nuevamente a que se suscriba en la plataforma de su preferencia. Mi nombre es Ricardo López Juárez y le deseo un feliz lunes y una excelente semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.